Estimados alumnos, ¿cómo están? Llegó el momento de caminar por los senderos de la literatura. Vamos a hablar de aquí en adelante de varios temas que tienen que ver con la creación artística llamada literatura. La literatura que tú conoces, que tú has visto, que has estudiado en el colegio, tiene varios matices, ¿no es cierto? Te ha tocado leer novelas, cuentos, has leído poesía, has leído textos dramáticos, has escuchado y has leído canciones. Todos tienen que ver con creación artística, literatura. Pero la literatura tiene un origen, tiene una manifestación que en algún momento motivó al hombre a decir: voy a crear algo, voy a crear una historia, la voy a dar a conocer y que trascienda, que permanezca en el tiempo. Y para ello vamos a partir con la palabra, el valor que tiene la palabra. Si no es por la palabra, nosotros no nos podríamos comunicar en primera instancia, pero además de comunicarnos podemos crear, contar lo que ocurrió, dar a conocer lo que sentí, ¿ya? Apelar al otro. A través de la palabra yo le puedo decir algo a otra persona y esa persona me va a responder. ¿Qué valor tiene la palabra? Son distintos los autores que nos van a hablar de la palabra. La palabra sirve para nombrar, para bautizar objetos y situaciones. ¿Qué es la palabra entonces si no tiene sentido? La palabra entonces tiene un sentido, un significado, una trascendencia. Tú nombras algo y desde ese momento lo bautizaste. Yo te bautizo como Plumón. Si no tuviese este nombre, sería algo desconocido o innombrado. Todo tiene una nomenclatura gracias a la palabra. El valor que tiene la palabra a través del relato oral, de lo que vamos contando, de lo que vamos diciendo, que se transmite de generación en generación, sin autor de nombre conocido y propiedad de todo un pueblo, que conocemos pautas diversas de la vida de un pueblo determinado, o de la humanidad en sus orígenes. Relato oral se transmite de generación en generación. ¿Puede interesar el nombre del autor? Puede importar, como puede que no. Hay creaciones artísticas que no necesitan del autor porque son creaciones colectivas, como lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta unidad. Lo importante es que distingamos que existe un relato de carácter oral, concepto de oralidad. La oralidad representa nombrar, contar algo espontáneamente. La manifestación literaria, gracias a la palabra, surge gracias a la oralidad. Sin embargo, esa oralidad va a quedar plasmada en un texto gracias a la escritura. Por lo tanto, el valor que tiene la palabra, primero es oralidad, espontaneidad, contar algo. Y se plasma a través del tiempo, queda registrada en algún texto gracias a la escritura. La oralidad entonces, cuando nosotros la utilizamos, corresponde a algo espontáneo. Había una vez, se dice que, se cuenta, se habla que los relatores, la gente que está contando algo, sabe el grueso de la historia, pero siempre va a quitarle o a agregarle algo. Por eso va variando, es espontáneo. En cambio, cuando ese relato oral pasa a la escritura, estamos hablando de algo elaborado. Los libros, la historia que nosotros conocemos es porque quedaron registrados, quedaron escritos en algún texto, en algún pergamino. ¿Cuántos aspectos de la realidad de la antigüedad conocemos gracias a la oralidad? Todo aquello que se trasvasijó, que se vació hacia la escritura. Todo aquello. Aquello que no fue capaz de pasar a la escritura se perdió.
¿Se imaginan ustedes, muchachos, cuántos aspectos de la historia, de la literatura, de las ciencias, de todo el pensamiento del hombre desconocemos porque no llegó a la escritura? ¿Se perdió en el tiempo? El valor que tiene la palabra desde la transmisión oral hasta la escritura es importantísimo, es realmente trascendente. Piensen ustedes, todo lo que conocemos en todas las áreas, todo lo que tú has aprendido, has estudiado, todo lo que saben tus profesores, se debe a que existían textos, enciclopedias, registros que manifiestan cómo fue otra época. Pero también nos cabe la duda, ¿cuántas civilizaciones, cuántas culturas, cuántos aprendizajes quedaron perdidos en el tiempo porque no alcanzaron a pasar a este vaciado, a este trasvasije de la oralidad a la escritura? Bueno, vamos a hablar mucho de lo que es literatura, vamos a hablar mucho de todas las áreas de la literatura, pero parte de la base que el valor más importante de la literatura es el valor que le da la palabra y el sentido y la forma cómo vamos a comunicar estas palabras de manera artística. Vamos entonces a dar la bienvenida a esta unidad que es literatura con el valor de la palabra.